la gente que estaba en Granbur, los docentes que estaban reclamando un aumento de sueldo, ¿no?, al gobierno provincial y que están de paro, un paro que ha sido verdaderamente exitoso, realmente un paro que ha sorprendido a propio y extraño. Bueno, ahí vemos la imagen de esta mañana, por lo menos hasta hace una hora estuvieron ahí, creo que ahora están en asamblea porque nos dicen que habría unos procedimientos de gobierno. Lo voy a pasar, a ver si lo podemos pasar en placa, porque haga una información actual, ¿no es cierto? No, y que, justamente me pidieron que hable de esto, porque sería después si podemos poner esa placa que mandé, que es lo que nos mandaron, bueno, a un docente, ¿no?, en este momento, realmente, bueno, un paro exitoso, ¿no?, de autoconvocados, que ya habíamos hablado la semana pasada, incluso con gente, y realmente el fenómeno de autoconvocado existe por un fracaso de los gremios, fracaso o entrega o corrupción de los gremios provinciales, estatales, ¿no?, que obliga a los docentes, en primer término, después sumamos salud y demás, a autoconvocarse, es decir, a convocarse un paro fuera de los gremios, ¿no? No es como pasa en otras provincias como Jujuy, que son los gremios, la punta de lanza, y lo que convocan a un paro, ¿no? Sino, acá en Salta no pasa eso, los gremios como ADP, con el señor Mazón en la cabeza, o ATE, de Mabel Álvarez, ¿no?, y demás gremios, terminan negociando y entregando a los gobiernos, y a sus, más que todo, a sus trabajadores, sus puestos representados, para justamente con bajas salariales, ¿no? Es decir, en vez de aumentos salariales, son bajas salariales. Realmente, hasta este momento, los gremios lograron ir entregando a los trabajadores, siendo de alguna forma cómplices de lo que hacía Sáenz y lo que hace Milei, ¿no?, ajustar a los pobres. Los gremios los vinieron entregando con distintas triquiñuelas, ¿no?, diciendo que había un logro con respecto al tema de incentivo docente, con lo cual es una mentira, porque era una suma que iban a dar en aumento, la transformaron en negro y le pusieron incentivo docente, diciendo que ellos pagaban lo que no pagaba Nación. ¿Para qué? Para obligar al docente a trabajar también, no solamente ya en el aula, sino también con su computadora, con sus celulares, subir notas, hacer otro tipo de prácticas, pero ya fuera de horario de trabajo. Pero una suma totalmente negro que está congelada, y que en realidad era un aumento que tenían que dar, ¿no? Por supuesto, tomando de estúpido docente y diciéndole, no, les conseguimos el incentivo docente. Bueno, poco a poco lo fueron entregando, baja de sueldo, usando la inflación falsa de Milei. Ni siquiera eso cumplieron con la inflación falsa de Milei, que realmente es falsa, este dato del INDEC, que da el INDEC, porque no se corresponde con la realidad, las cosas aumentan mucho más, ¿no? Pero poco a poco lo fueron llevando a este estado de cosas que termina en un paro que sorprende, evidentemente, hasta a mí, porque dada la práctica de política de terror que se llevó del ministerio, despidiendo 116 docentes, justamente usándolos de ministerio y de sindicatos que pidieron eso, como ADP, ¿no? Porque si cuando Mazones dice, te aplica el reglamento, está diciendo, échelo, ¿no? Usándolo a estos trabajadores como una especie de amenaza, de decir, bueno, si el resto hace paro, le va a ir así. Eso fue, y en práctica constante de política de terror. Hubo una docente que lo denunció también, a un gremio como CITESA también está denunciando. Y bueno, ahora hay una propuesta por parte de, entiendo que va a ser rechazada por docentes, que superaron el temor, superaron el terrorismo de Estado por parte del gobierno provincial de Sáenz, y ahora, una vez superado el miedo inicial de un paro, es difícil ya pararlo, ¿no? Y únicamente lo que requiere todo docente es
A pesar de todas las persecuciones, del terrorismo que se practica en los colegios, en las escuelas, ¿no? Del mal estado de la aula, están pidiendo un aumento de sueldo, porque no pueden vivir con lo que están ganando. Esa es la realidad. No es la revolución, no es otra cosa. Lograron vencer al miedo y tienen un paro exitoso que paradójicamente no ha sido ordenado ni llevado adelante por los gremios provinciales, por ninguno. Ninguno dispuso, vamos a tomar medidas de fuerza. Incluso recuerdo en diciembre pasado, los gremios decían, estamos en desacuerdo. Bueno, está bien desacuerdo, entonces significa que tienen que tomar medidas de fuerza. No, acá en Salta no firman el acto y no estamos de acuerdo, pero no toman ninguna medida de fuerza. Es decir, un gremio está para justamente disponer, hacer uso del derecho gremial, que está el derecho de huelga, por sus representados. Aquí los representados, los gremios como ADP, por ejemplo, en vez de representar a los trabajadores, representan al gobierno, ¿no? Y por eso terminaron firmando un acuerdo que es malo, de un 23% anual. Con la inflación, realmente es mucho más, ya a esta altura es mucho más que eso, y después de las elecciones, cuando Milei trate de obtener, aunque sea un resultado más o menos decoroso, va a haber una devaluación importante, ¿no? Y va a haber aumento importante de los bienes y servicios, ¿sí? Realmente va a superar, crece al 23% que están dando. Si podemos poner obviamente la placa, señor director, porque esto es información actual, en este momento, y le darán un bonito que siempre que es una suma en negro, ¿no? Para tratar de calmar las aguas, de 50.000 pesos, que no es nada, ¿no? Te está hablando de 3 kilos de carne. A este estado de cosas hemos llegado. Si podemos levantar un poquito la placa, porque estamos informando también, esto es reactual, en el momento. Y el incremento del segundo semestre dice el 14%. La inflación a partir de octubre va a ser importantísima, porque el gobierno va a aguantar la inflación hasta las elecciones. Después, agarrarse, ¿no? 4% de agosto, levantaron un poquito más de agosto. Como decimos, un 4% de agosto es un 2% del sueldo, o menos, porque es el 4% de diciembre, no el 4% que se compró en julio, ¿no? Es decir, está hablando en muchos casos de un 2%, aproximadamente estamos hablando de 30.000 pesos de aumento, más un 50.000 que le damos para ver si calmamos la agua, en la suma en negro, ¿no? Que tiene que ver también con el déficit que está teniendo el IPS, porque tiene sueldo bajo, entonces los aportes se van a hacer una suma en blanco, no solo la suma en negro, que la mayoría de sueldos de los docentes, los policías y demás. Realmente felicito a los trabajadores autoconvocados de la docencia, vencieron al miedo, al terrorismo de Estado, de la provincia de Salta, y ahora seguramente les queda una dura lucha, pero ya dieron el primer paso de llevar adelante una importante medida de fuerza que tiene un importante acatamiento en toda la provincia de Salta y que realmente creo que va a tener buenos resultados. Lo demás, el verso de 10.000 millones en escuelas, centros de salud, bueno, lo que están pidiendo docentes es sueldo, no están pidiendo otra cosa, ¿no? Eso es otra cuestión. Bueno, se verá cómo se desarrollan los acontecimientos, creo que va a ser rechazado, no es un cambio sustancial lo que se viene dando, y es lamentable que los gremios como ADP, ATE, AMET y demás gremios, UDA, no sé qué más gremios firmaron, algo que va en contra de sus propios trabajadores. Yo le diré a los trabajadores, esto es lo último que diga, ya para ir a la pausa, señores, desafílense a esos gremios, pues esos gremios lo hunden a los que son afiliados y lo hunden a los que no somos afiliados también, porque este acuerdo es para todos, ¿no? Ahora cuando tiene que defender a los despedidos, dicen no, que lo defiendan a los autoconvocados. Cuando ellos van a acordar sueldo, acuerdan para todos, para autoconvocados, para ellos, para todos los trabajadores. Bueno, con esto ya finalizamos la primera parte del programa. Vamos ya a la pausa del canal, pausa del programa, y en minutos volvemos. Para que nadie se lleve prácticamente gratis nuestro litio y recursos naturales. Para que el dinero de los mismos sea puesto en los bolsillos de cada salteño. Es hora de afiliarte y adherirte al Partido Nueva Salta. Doctor Eduardo López, presidente.
Facebook Eduardo A. López. Página www.partidonuevasalta.com. Teléfono 387-520-4789. Tu compromiso hará la diferencia.